dejamos el tiempo y el tránsito de lado para pasar a las noticias del día de hoy. Noticias. Estoy al aire, pero no me importa, no me importa. Ya fue. Hubieron 607 muertos y 29.757 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Con el último reporte que informó el Ministerio de Salud, ya son 83.272 los decesos y 4.038.528 las personas que dieron positivas detectadas desde el inicio de la pandemia en todo el país. Efectivamente, amiga, el ministerio que conduce Carla Bisotti informó estos números y anticipó también que nos estamos acercando a las 8.000 camas de terapia intensiva ocupadas. Son en este momento 7.800, nos faltan 200 para llegar a los 8.000 y al llegar a los 8.000 estaríamos bastante cerca de nuestro límite. En este momento en todo el país la ocupación de cama de terapia intensiva es del 80%, del 79.3%. En la zona de Lamba, por suerte, se redujo un poquito la ocupación de camas de terapia intensiva y está en el 77.3%, teniendo en cuenta que, sobre todo en la zona de Lamba, pero en el país en general, todas las semanas se agregan camas, se agregan equipamientos y se agrega inversión para el sistema de salud para poder contener a la mayor cantidad de gente. ¿Qué podemos ver, amiga, acá? Que no bajamos, ¿entendés? No, y ya deberían estar también los números de la semana de restricciones. Estos son los números de la semana de restricciones. Lastimosamente los números de semana de restricciones son estos: 30 lucas por día, 30 lucas de contagio por día, 33 como ayer. ¿Son menos que los 45 que tuvimos las semanas pasadas? Sí, por supuesto que son menos, pero no dejan de ser los mismos números que la semana previa a las restricciones fuertes. Pero con un agravante. ¿Cuál es el agravante? ¿Cuál? Con más de 600 fallecidos por día estamos. Y eso no lo teníamos locura. hace 2 semanas, ¿eh? No. Eso no lo teníamos. Entonces, estaría grave. bien como entender, ¿no? O sea, yo siento que este virus es cada vez más incomprensible, como que ya no se entiende. También, bueno, existe para mí el complemento de la cabeza un poco en algún punto de lo social, viste que también estamos en un momento donde ya hay un montón de virus, de enfermedades propias del invierno y propias de la época, que ya cualquier cosa te hace recontra maquinar, digo. Yo que lo viví esta semana, que la verdad es que fue una intoxicación por comida lo que le pasó a Barba. La verdad es que hubo el día que tuvo fiebre, mi cabeza estaba en un nivel de paranoia. Hubo un momento en el que la pasé mal y ya dije, uy, contagié a medio planeta y si soy asintomática. Y en un momento hasta flashé que me sentía mal, después ya medio que me cagué de risa y dije, no, bueno, tengo que bajar. Pero en un momento hasta mi cabeza flashó que se sentía mal y que es como que todo eso también juega, ¿no? Después el miedo a eso, a si contagiaste a alguien, si viste a algún familiar, si contagiaste a tu familiar, si te cuidaste, estar pensando cuándo usaste barbijo, cuándo no, si pude haber contagiado a Lu y Lu a su mamá. Como que después ya también se te arma una bola, donde eso parece pelotudo, no quiero ser Ivana Nadalista, pero digo, eso también la cabeza te baja un montón las defensas y te vuelve mucho más propenso a que después te agarres cualquier mierda y esa mierda después, o sea, es como un poco de todo. Sí, también. Total. No es que la bronquitis te agarra porque tenés bronca. Ahora, que el cuerpo y la cabeza un poco vienen de la mano, es una cuestión real, que lo dicen un montón de médicos, ¿no? No te contagiás por estar triste. No, claro. Pero que eso te baja las defensas y te vuelve mucho más propenso a que te agarre cualquier mierda, es real. Totalmente. Eso es real. Eso es cierto. Como es cierto también que el plan de vacunación redujo los contagios. Con las variantes que tenemos hoy de COVID, los contagios serían muchísimo mayores, se entiende, si no hubiéramos vacunado a ya un 25% de la población, como hemos vacunado en nuestro país con al menos una dosis, ¿no? Y esto que digo, lo digo con un sentido, porque ayer la Organización Mundial de la Salud, Chiqui, salió con una novedad bastante aplastante, que no tuvo bastante triste, que no tuvo mucha repercusión en los medios, pero que genera muchísimo cagazo, y es que, más allá de que el plan de vacunación redujo los contagios, la aparición de nuevas variantes por no haber vacunado masivamente a la población mundial, por privilegiar el ingreso de los grandes laboratorios, hoy
la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que la vacunación para evitar que resurja el COVID es insuficiente. No alcanza solo con vacunación. No alcanza con eso. Imagínense en la situación que estábamos. En un momento sí alcanzaba la vacunación, cuando no había nuevas variantes. Ese era el momento para atacar, para liberar las patentes, vacunar a toda la población mundial, mínimo un 70% de la población mundial, inmunizar a todos y que no siga desarrollándose el virus. Recordemos, nosotros funcionamos como pruebas para el virus. El virus adentro nuestro desarrolla, muta, se transforma en otras cosas. Consigue, justamente como la consigna el día de hoy en el programa, habilidades distintas, especiales. Y eso hace que mute. Por ejemplo, la cepa, la variante, cepa está mal dicho, de la India, que en este momento tiene a Gran Bretaña en vilo. Gran Bretaña que está a punto de alcanzar la inmunización de rebaño, que había conseguido llegar a 0 fallecidos en un día después de altísimos números de contagios y de fallecimientos. Ahora está de vuelta en alerta porque la variante desarrollada en la India del coronavirus está haciendo que se contagie un montón de gente, y un montón de gente vacunada. Recordemos que tienen más del 60% de la población vacunada en Gran Bretaña, más del 50%. Igual se está contagiando un montón de gente, con vacuna y todo. Entonces la situación es alarmante a nivel mundial. Ese estudio que vos estás un poco más en tema de las vacunas que funcionaban relativamente bien contra las nuevas variantes. La única que tenía un resultado relativamente interesante y favorable era la Sputnik, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esa es la que tenía confirmado que funcionaba bien para todas las variantes. Otras están en investigación, están siendo probadas hoy en gente que tiene COVID con diferentes variantes. Se les aplican determinadas vacunas y se fija cuál es la respuesta. Se fija cuál es la respuesta. En fin, no te garantiza tampoco no contagiarte, vacunarte, aunque sea con las 2 dosis, y ni hablar de la marca. La marca no cambia nada. Lo decimos porque hay mucho lobby a favor de Pfizer. Bueno, Susana Jiménez en Uruguay se dio las 2 de Pfizer y tiene COVID en este momento. Tiene COVID. Mirá. A pesar de tener las 2 dosis de Pfizer. Nada, hay que estar muy atentos y tomar las medidas que se tengan que tomar. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires continúan las clases presenciales a pesar de los altos números de contagios. Hoy hay paro de 48 horas que arranca con ADEMIS y UTE, esos dos sindicatos encabezándolo. Y en la provincia de Córdoba también. Schiaretti continúa con las clases, volvió a la presencialidad cuando está en un momento con cerca del 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Nada, hay que seguir muy de cerca esto que sucede, es un momento muy particular de la humanidad, muy, muy particular. En fin, para ver qué medidas se toman, está el Congreso en este caso. Y esa es la segunda noticia del día de hoy. Cuenta regresiva. El oficialismo apuesta a aprobar este jueves la ley de parámetros sanitarios. La sesión comenzará hoy a las 15 horas y el Frente de Todos apuesta a lograr dictamen en comisiones durante la mañana. También los apoyos necesarios para lograr la aprobación. La idea es que esté vigente antes de que venza el último decreto presidencial. Efectivamente, depende cómo vaya en el día de hoy. Alberto Fernández sacará o no un nuevo decreto con restricciones. Y antes, Alberto también quería esperar los números de esta semana para ver si descendían realmente la cantidad de contagios y de fallecimientos, lo cual no sucedió de manera significativa, para nada. Entonces, sí o sí, se vienen medidas. Si no es a partir del Congreso aprobando esta ley, es a partir de un nuevo decreto de necesidad y urgencia. Así que son momentos claves los que se viven en este momento en el Congreso. En fin, hay otros proyectos también que se tratan, como el pacto fiscal, el tema de el descuento de gas en las zonas frías de nuestro país, como se lo decimos a nuestros oyentes de Tierra del Fuego, de Neuquén, que sepan que también está este proyecto presentado por el Frente de Todos, en acuerdo también con lo que vendría a ser el masismo, que ahora es el bañismo, con el Topo Rodríguez, por ejemplo, el Consenso Federal, para dar dictamen a este marco de regulación para los impuestos que se les cobran a las personas que viven y que consumen, por ejemplo, gas en exceso en las zonas frías del país, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, etcétera. Eso también se va a tratar hoy. Exactamente. Comprendido. Hoy también el cupo laboral trans. Esa es la agenda
parlamentaria del día de hoy. Son temas bastante importantes. Un día agitado en el Congreso Nacional y como noticia principal o como proyecto principal está este que decíamos, ¿no? El nada más y nada menos que las regulaciones y restricciones a partir de parámetros científicos por la pandemia. Así es como llegamos a la tercera noticia del día de hoy. Diputados presentó el proyecto de alivio fiscal para monotributistas. El mismo establece que la cuota mensual por los meses de enero a junio del 2021 se pagará tomando el valor vigente a diciembre del 2020. Efectivamente, es este proyecto que llega para dar marcha atrás con la medida que fue anunciada este fin de semana y que tiene que ver con el cobro en retroactividad de la recategorización de monotributistas. En fin, no quiero extenderme mucho con esto, después lo vamos a hablar en el ¿Qué onda con? Que haremos en el día de hoy. Vamos a explicar cómo se llegó a este aumento, un aumento que fue aprobado en el Congreso Nacional sin ningún voto en contra, es decir, la responsabilidad de este aumento la tienen todos los sectores políticos de nuestro país. Ahora el gobierno decide dar marcha atrás porque se dio cuenta que justamente cuando vos le descontás ganancias a la gente que gana 150 lucas, no podés a los que facturan 40 cobrarles un 35% más, ¿no? Es algo lógico. Lo raro es que no se hayan dado cuenta antes de publicarlo esto y antes de reglamentarlo y antes de que a la gente le aparezca que tiene una deuda de varios miles de pesos en retroactivo a pesar de haber estado al día los que estaban al día. Eso es lo raro. Sí, como que no se entiende si te la quieren como meter por izquierda, por derecha en realidad, y ver a ver si te das cuenta, si no te das cuenta, la reacción, si reaccionamos, si no reaccionamos. Como que es raro como la medición que hacen, ¿no? Como no se entiende muy bien si se equivocan, si no se equivocan, si están colgados, si se quieren hacer los boludos, si creen que el impacto va a ser menor, como que... Sí, entiendo lo que decís. No es fácil descifrar cómo se llegan a estas situaciones, cómo se llegan a estas medidas, cómo se toman y inmediatamente se recula. Si el gobierno nacional viene tomando tantas decisiones y luego desdiciéndose de esas decisiones, es muy raro. Evidentemente tiene que prestar un poquitito más atención antes de promulgar, ¿se entiende? Una ley, antes de reglamentarla. Sí. ¿Entendés? Acá Lu dice el famoso si pasa, pasa. Es muy probable que sea eso también. A mí Pero ya me es hace raro, dudar, porque ¿entendés? te pasa una vez, te pasa dos. Ya si sabés que vas a tomar medidas que probablemente tengas que recular porque la gente no es boluda tampoco, ya hay algo raro porque además ya quedan como unos boludos, la verdad. Te pasa una vez, bueno, te pasa dos, bueno. Ahora, la verdad es que a la sexta medida de gobierno que hacen, que perjudican a la gente y que después se retractan, la verdad es que ya te dan más bronca que otra cosa. Y la verdad es que sí, porque uno puede suceder, ¿no? Es un hecho aislado. Dos, es casualidad, pero ya todas las veces que el gobierno toma medidas y luego se tienen que desdecir, porque afecta intereses de las personas más vulnerables en este momento, uno ya empieza a pensar que hay sectores en el gobierno nacional, dentro del frente que gobierna, que impulsan este tipo de medidas, ¿entiende? Eso es lo que uno empieza a pensar. Sí, y la idea y la posibilidad de que no se hayan dado cuenta no te deja tranquila, porque si, ¿cómo no te vas a dar cuenta, Rey? Para nada, porque o tienen malas intenciones de favorecer a cierto sector un poquito más beneficiado de nuestra sociedad, o manejan un nivel de improvisación bastante considerable a la hora de tomar medidas de gestión. Sí, o qué distraída la gente que está gestionando, qué miedo. Alberto, ahí que huelen, subí al barco de vuelta a un par de funcionarios ahí, Albert. Claro, qué miedo esa distracción, hay funcionarios que no funcionan. Funcionarios que no funcionan, justamente. En fin. Bueno, chiquis, dejemos de lado el Congreso. Vamos a hablar de la justicia porque aquí llega la cuarta noticia del día de hoy. La justicia rechazó la reapertura de la causa del dólar futuro. La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por el fiscal Raúl Pleé para revertir los sobreseimientos de los acusados. Me costó un montón leer esto. Un montonazo. Sí, un montonazo. ¿Cómo se pronuncia el apellido de Raúl? Ple. Raúl Ple. Raúl Ple, exactamente. Rarísimo. Tiene una E de más. Tiene una E de más y un acento ahí que es la única, ¿cómo se llama?
la única letra, la única vocal que tiene, entonces el acento es medio al Pepe. Raúl Ple, efectivamente, como vos decías, en fin, el fallo alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, a su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y alcanza también al ex capo del Banco Central, el señor Alejandro Banoli, y el actual titular del Banco Central, que es Miguel Pelle, entre otros. Son muchas las personas alcanzadas por esto. Siempre lo dijimos en este programa y lo sostuvimos, la causa de dólar futuro es la causa más chanta de todas las causas que involucran a el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo porque fue impulsada por gente que inmediatamente de armar esa causa fueron funcionarios e hicieron lo mismo. Timbiaron con dólar futuro a lo loco apenas llegaron al gobierno. Estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, claramente. De él, de Federico Sturzenegger y de toda esta gente que luego van y denuncian a Axel Kicillof, a Cristina Fernández de Kirchner, a los funcionarios de la cartera económica durante el último gobierno kirchnerista. Y luego ellos llegan al poder y hacen lo mismo. Hacen lo mismo que por lo cual denunciaron a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Claramente es una pantomima bastante grande. Hay un montón de cosas que se pueden cuestionar e investigar y avanzan con esta, que es la más endeble, la más truchardi, la que menos argumentos tiene. Nada, lo que demuestra que es una operación claramente, ¿no? Esta causa, justamente, claramente. En fin, veremos cómo sigue esto, pero lo cierto es que rechazó finalmente la justicia que se reabra esta causa. Era bastante ridículo que la justicia reabra esta causa, la verdad. Era bastante, mirá que está bastante desprestigiada la justicia en nuestro país, pero esto podía pasar igual, tranquilamente. Sí, que no. Recontra. En fin, dejemos a la justicia de lado, que nos da un poquito de cosita, y vayámonos al Perú, porque aquí llega la última noticia del día de hoy. Tensión en las calles y exhortaciones a la calma a la espera del resultado final. Seguidores de Castillo y Keiko Fujimori salieron a las calles de Lima en un clima de tensión por la demora en la resolución del balotaje del domingo, que seguía favoreciendo al primero, aunque por un margen más pequeño. Efectivamente, Castillo salió a adjudicarse el triunfo en el balotaje y Keiko Fujimori hizo algo que es muy moderno, es muy de las prácticas de las democracias modernas o no tan democracias, en las que la derecha, al no ganar las elecciones, denuncia fraude. Sí, eso es lo que hizo Keiko Fujimori, denunció fraude. Si te van a hacer fraude, Keiko, no te van a hacer un fraude por 5.000 votos, te lo van a hacer por un poquitito más. Sí. Te lo van a hacer por un poquito más, Asumo que sí. Y si hay alguien que tiene el poder suficiente como para hacer fraude, no es Pedro Castillo, que salió de abajo una baldosa hace 3 meses, Keiko. Vos tenés muchas más chances, Keiko, con el poder que desarrolló tu padre cuando fue el presidente de la nación, de amañar las elecciones o de influir en ciertos distritos. Tenés muchas más chances vos, Keiko, que el señor Pedro Castillo. Castillo sigue al frente hasta ahora, según el recuento, con el 50.19% de los votos válidos contra el 49.81% de Fujimori. Esto es con el 98.64% de las actas escrutadas. La diferencia es de 67.000 votos. Son muy poquititos. 17.4 millones de personas votaron y 67.000 votos son nada más los que separan a un candidato del otro. Es tremendo. Nada, hubo una vigilia de los partidarios de Castillo, que inició el martes por la noche en el centro de Lima, frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones, lo que vendría a ser la Comisión Nacional Electoral. Y nada, lo que están haciendo allí es meter la presión para que se revisen las actas y los votos y se proclame rápido al nuevo presidente. En principio, en este momento, el nuevo presidente del Perú será Pedro Castillo, que no la tendrá fácil para gobernar, no la tendrá para nada fácil para gobernar, no va a tener mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, y va a tener que impulsar fuertemente esta reforma constitucional si quiere gobernar con un poquito de holgura. Digamos algo igual también, está todo bien con Castillo, claramente es una figura mucho mejor que Keiko. Mucho mejor que Keiko, pero hay un montón también de cuestiones que me parece que para la liberación feminista latinoamericana necesitamos otro tipo de personas. Ese no es Castillo, La liberación. Exactamente. No, ese no es Castillo. Exactamente, digo, también sepamos que hay un docente rural va a ser
presidente es divino, el docente también es un chabón totalmente homofóbico, está totalmente en contra de la ley del matrimonio igualitario, está en contra del aborto. de la ley de aborto, no banca la idea de ESI en las escuelas. Bueno, me parece que eso, lejos de generar avances, por lo menos en el sentido en el que para mí tienen que ir los avances en la sociedad latinoamericana, son ideas que retrasan. Claramente en términos económicos, probablemente a Perú le vaya mucho mejor con él que con un presidente neoliberal, ¿verdad? Así todo, me parece que en ampliación de derechos Perú va a estar lejos, o por lo menos las compañeras latinoamericanas del Perú van a estar bastante lejos. Sobre todo eso, las compañeras latinoamericanas del Perú la van a tener complicada con ese tipo de proclamas y reivindicaciones, ¿no? Cosa que también les hubiera sucedido si ganaba Keiko Fujimori. Keiko Fujimori también es homofóbica, pero bueno, transfóbica. Digamos todo, pues si no parece como, ¿viste? Parecemos como con Joe Biden y Coso, ¿viste? Ay, parece el Che Guevara. Bueno. Claro, no es así, chicos. Parece el Che Guevara, No, para nada. Como Juan Domingo Biden. Déjenme de joder, chiquis, también. Claro, déjense joder, Déjense joder un poquitito. En fin, en esa situación se encuentra el Perú.